Y me voy con mucha alegría hasta la Universidad de León porque hoy José Alberto Benítez, nuestro colaborador de Secciones Saludable, se encuentra allí. José Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Arturo, aquí estamos. Tú los máster presenciales, ¿no? Presenciales, siempre. Sí, los que haces son presenciales. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar, José Alberto, en esta sección muy interesante, por cierto, sobre intoxicación, sobre intolerancia y sobre alergia. Intoxicación por máster, intolerancia a los doctorados y las alergias a la universidad en general con lo que está pasando, ¿no? ¿O no tiene nada que ver? ¿O nos vamos al tema más científico? Nada, vamos a un tema más científico relacionado con la salud y la nutrición y eso. Bueno, es salud. Bueno, la salud también pasa por un buen equilibrio social, ¿eh? Porque cuando la sociedad está estable, normalmente goza de mejor salud. Sí, totalmente. Se estropea. Cuando uno dice se pone de los hígados, es que tiene mucho que ver el estado anímico con el estado de nuestro hígado muchas veces, ¿eh? Fíjate tú lo que hace el estrés. Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí a modo de gracia, ¿verdad? Claro. Porque, fíjate, lo que nos interesa y la educación que estamos fomentando es maravillosa. Tiene que ver con hábitos de vida saludable, que es lo que pretendemos conseguir, ¿no? Que socialmente la gente se dé cuenta de una vez por todas de lo que son y que nadie nos pueda engañar con cosas milagrosas que cada día aparecen. El milagro es cuidarse, y eso sí que funciona de verdad, ¿no? Correcto. Y hoy hablamos de diferencias, porque hay bastante lío, fíjate, con el tema de intoxicaciones, intolerancias y alergias, ¿no? Sobre todo con una proteína, el gluten. Pero bueno, vamos a referirlo a todo. La gente cree que el gluten confunde intolerancia con alergia, con que le pueda sentar mal, con engordar. Hay un lío y un batiburrillo. Hay un jaleo bastante curioso. Que yo creo que debemos explicarlo y empezar por el principio. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por intoxicación, por intolerancia, por alergia? Dime. Bueno, mira, lo primero, como has mencionado el tema del gluten, voy a contar qué es la celiaquía y luego ya empezamos de cero, por decirlo así. Venga, pero es por separarlo un poco del resto. Déjame que dé una referencia nada más. Sí, www.javefitness.com. Eso es. Pues venga, cuando quieras. Pues nada, comentar primero que la celiaquía en sí es una enfermedad que es autoinmune y vamos, que el cuerpo se ataca básicamente a sí mismo. Y es cuando se detecta la proteína del gluten en el intestino delgado. Y bueno, es una enfermedad que es crónica y de momento no es curable. No existen ni antihistamínicos ni medicamentos que palien sus efectos. Y bueno, además, pues cuando se sigue la dieta a rajatabla, pues puede provocar, o sea, cuando no se sigue, me refiero, puede provocar también enfermedades como diabetes, hipotiroidismo y demás. Pero bueno, esto lo dejamos un poco apartado del resto que voy a comentar ahora, ¿no? Entonces, por una parte, efectivamente, confundimos el tema de la intolerancia con las alergias y comentar principalmente que lo primero, cuando nosotros tenemos algún problema con algún alimento en concreto, lógicamente lo que sucede es una reacción adversa. Pero dentro de esas reacciones adversas, que básicamente es una respuesta anormal que atribuimos a ingerir algún alimento en concreto, están las no tóxicas y las tóxicas. Entonces, dentro de las no tóxicas están principalmente la intolerancia y la alergia, que ahora voy a comentar la diferencia entre ellas, y luego otra tercera, que es la aversión, que es más psicológica que otra cosa. Ajá. Con las tóxicas, básicamente es que, bueno, pues algunos alimentos, no todos, pero algunos alimentos tienen en su contenido nutricional alguna sustancia que, dependiendo qué cantidad la consumamos, puede ser peligrosa, pero para cualquier persona. Por ejemplo, se me ocurre que la yuca, que es un derivado parecido a la patata y demás, es un carbohidrato que, bueno, aquí en España no se suele tomar mucho, pero por Sudamérica sí. Por ejemplo, es un alimento que sí que tiene una sustancia bastante tóxica que si el alimento no se cocina y se prepara previamente como se debe preparar, pues puede ser perjudicial para la salud y de hecho podemos incluso morirnos, ¿no? O por ejemplo, las pepitas que tienen las cerezas también de hecho las pepitas de las cerezas tienen cianuro, pero bueno, aquí alguno igual escucha eso y dice, joder, entonces si me como una pepita me voy a morir. No, porque la cantidad de cianuro es muy pequeña y te tienes que comer muchas pepitas, pero es verdad que el consumir bastantes cerezas con las pepitas puede acarrear que luego pues tengamos náuseas, vómitos y tal. Es raro que nos vayamos a morir, pero sí que es cierto que nos va a causar una reacción
por culpa de ese tóxico y de lo que hemos ingerido, ¿no? Entonces, por una parte está eso de las intoxicaciones, o bueno, lo típico, cuando vamos a una cena, si se toman ostras y están en mal estado y no sé qué, lo típico que se ha escuchado por ahí, pues esos son reacciones tóxicas. Bueno, y déjame que apunte otro factor más que puede hacer que un alimento nos pueda intoxicar, y es aquel que le hayan que por cualquier causa se haya contaminado por el medio donde haya estado plantado, que ya sabemos que puede también filtrarse a través de la tierra, a la raíz, pues ciertas sustancias a esa planta o a eso que vayamos a ingerir que nos puede intoxicar de alguna manera. O el último extremo, y lo escuché el otro día y es muy interesante, determinadas plantas que crecen en ambientes un poco extremos, para sobrevivir y para adaptarse tienen que producir alguna sustancia que pudiera ser tóxica en aquel entorno, que no producen aquí porque no necesitan adaptarse a esa situación, ¿no? Pero salvo estas cosas que son muy puntuales, bueno, pues tranquilidad con esto, porque bueno, lo notamos enseguida, ¿no? Eso es. Luego el tema de la intolerancia, aquí ya nos metemos en que depende mucho de cada persona en particular, y puede ser que una sustancia a una persona en determinada dosis le siente mal, pero en otra dosis no, y esto varía siempre en cada persona. Lo más común que nos suene de escuchar intolerancia es el tema de la lactosa, que bueno, aquí quiero aclarar que, porque ya por hacer un resumen muy rápido del tema de la leche, ni los lácteos van a producir cáncer por sí solos, ni nada, es decir, aquí hay vertientes, ¿no?, de antileche, antilácteos, anti no sé qué. No, o sea, sí que es cierto que hay cierta parte de la población que es intolerante a la lactosa, que el único problema hay es que ellos no generan la enzima lactasa, que se llama, que es la que descompone la lactosa al final, y lo único que tienen son pues malas digestiones con la leche, pero vamos, no acaba pasando tampoco de ahí, simplemente son malas digestiones, que notamos que tenemos un poco de hinchazón en el estómago tras tomar alimentos que tienen lactosa y demás, pero no pasaría de ahí. Comentar también que con el tema justo de la leche, si una persona deja de ingerir lácteos con lactosa durante un tiempo determinado, es cierto que luego si los vuelve otra vez a introducir durante unas semanas no va a tolerarlo de la misma forma, pero luego el cuerpo, si no es intolerante a la lactosa, porque sí, lo va a volver otra vez a poder digerir sin problemas. Entonces, bueno, comentar eso, que ni la lactosa es aquí el demonio ni nada por el estilo, que sí que es cierto que hay gente que no es tolerante a ella, pero bueno, que el que sea tolerante, que puede tomar lácteos sin problema. Y luego están las alergias, que claro, estas son de origen inmunológico y son respuestas exageradas de nuestro organismo a consecuencia de ingerir un alimento. La alergia puede venir en cualquier momento, es decir, no tenemos por qué tener alergia de pequeños y ya no tener más alergia. Es decir, uno puede desarrollar una alergia pues igual cuando tiene 15 años, de repente. De hecho, yo conozco un caso de una persona que no era alérgica al marisco y de repente él comía marisco normalmente y uno de los días que fue a comer marisco se puso, pues claro, le hizo reacción básicamente el marisco. Normalmente se le hinchó la cara, le entraron náuseas, vómitos y demás. Y claro, en ese punto determinado, pues básicamente esa persona pues no puede ingerir ese tipo de alimentos al que es alérgico. Para el tema de las alergias hay pruebas, o sea que uno puede hacerse pruebas para ver si es alérgico a algo. Y los alimentos que son más comunes a que la gente sea alérgica, entre ellos, pues son huevo, pescado, marisco y frutos secos. Principalmente son los alimentos en los que hay gente que puede tener más alergias en un momento determinado. Y luego las alergias, pues lógicamente no se quitan. O sea, si una persona es alérgica al marisco, pues es alérgica al marisco para toda la vida. Eso es así. Y luego están las aversiones, que las aversiones son intolerancias a nivel psicológico. Es decir, nosotros podemos pensar que un alimento en concreto no nos gusta de por sí, que nos va a sentar mal, y ya está, pero realmente ni nos sienta mal ni tenemos ningún problema. Bueno, hay gente que tiene hasta náuseas, con algún tipo de aversión a algún alimento determinado. Por ejemplo, yo conozco una persona que tiene aversión a la miel y que según la mete en la boca ya tiene algo miel, la tiene que porque le dan náuseas. Fíjate tú lo que hace la parte psicológica también de esta cuestión. Pero bueno, son cosas totalmente distintas. Y yo creo que está muy bien aclarado, ¿no? Cuando tú dices, una alergia ya, pues es para toda la vida, ¿no? Cuando nace, cuando tu sistema inmune reconoce algo como enemigo,
Sí. Y ya no se olvida, es que es Correcto. así, ya no se olvida. Hombre, no sé, pudiera darse el caso de, no sé, después de 80 años sin consumir el producto, pero vamos, yo nunca he escuchado nada parecido. Yo de momento no he visto ningún Sí caso que es en el verdad que se pueden repitiera. mejorar ese grado de alergia. Sí, eso Pueden puede mejorar, pero es complicado, pero bueno, tampoco se podía curar la diabetes y debe haber uno en Francia, un médico además en Francia, que él, de momento la tipo 2, pues con alimentación está cambiando esos parámetros de diabetes. ser. Y bueno, estoy mirándolo, para ver si algún día podemos de alguna manera, esa rama que está investigando de alimentación, vida saludable y tal, que ya lo sabíamos, pero debe tener unas pautas concretas. Vamos a ver si me puedo enterar o si tú puedes hacer alguna indagación sobre este tipo. No tengo tampoco el nombre, me han hablado de él, pero debe ser francés y bueno, está haciendo muchos avances con vida saludable, con actividad física, deporte, alimentación, una serie de pautas y no solo es que prevenga, sino que diabetes tipo 2 pues está consiguiendo hasta ahí me han comentado, pero no tengo más datos. Bueno, oye, la ciencia avanza y ojalá que se puedan encontrar al final curas para este tipo de enfermedades. Sí, porque vamos, hombre, todo el mundo sabe que la diabetes tipo 2 es la enfermedad del mundo desarrollado, quiero decir, y que tiene mucho que ver con los hábitos de vida, ¿no? Pero bueno, de ahí a lo que se está investigando y lo que se está haciendo por ahí, pues lo tendremos que decir, pero aquí siempre con datos encima de la mesa. Correcto. José Alberto, intolerancias. No es lo mismo que aversiones, es decir, cuando uno tiene intolerancia, por ejemplo, a la lactosa es que produce poca lactasa, yo creo que es un buen ejemplo, la alergia, la aversión y hemos conocido la intoxicación. Yo creo que con eso, y otra cosa distinta, la celiaquía, que son esas personas que pues no pueden consumir nada que tenga gluten porque su cuerpo ataca a esa proteína. Yo creo que nos ha quedado claro. En cualquier caso, entren en javelfitness.com, que hay muchas referencias con temas, además de estos, y enlaces con otros, con estudios, con otros editores que publican otras webs, y siempre todo contrastado, que es lo interesante de esto, ¿no? No se habla porque sí o porque nos hayan dicho, sino porque está todo contrastado. Y lo que hoy es blanco en esto de la investigación de la nutrición, mañana puede ser negro, pero siempre avalado por algún tipo de investigación, que es muy difícil, por otra parte, en esta cuestión de hábitos. Hacer un estudio poblacional es complicado, lleva su tiempo. Es complicado, pero bueno. Dios nos cría y nosotros nos juntamos, por otro lado, Y aquí se junta mucha gente en estas secciones saludable. El lunes que viene más, compañero. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, tío. Un abrazo. Chao, chao.